Y arrancamos la jornada de hoy de La Patria Moscas hablando del Congreso, de lo que pasa en el Congreso, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, con los apoyos que consigue el gobierno de Javier Milei y con las maniobras para evitar derogaciones de decretos que el gobierno en minoría logra imponer en su gestión política con gobernadores y con bloques que supuestamente fueron votados para hacer oposición y terminan accionando por acción o por omisión en ese marco. Hoy había convocado una sesión especial que llamó el PRO de la mano de Ritondo para el tema de la reforma política, de la Ley Orgánica de Partidos Políticos en la Cámara de Diputados. Turco, bueno, la agenda legislativa está bien caliente, no sabemos si va a haber extraordinarias o no. Todavía no sabemos, para mí sí va a haber, y yo tengo la impresión, esto es digamos, un presagio, viendo cómo, y entendiendo cómo está funcionando todo hoy, porque si no, a veces pareciera como que el gobierno no entiende de política, pero no, está haciendo política, a su manera, pero está haciendo, y mucha política. Uh-huh. Yo creo que la intención del presidente de Milei es hacerlos trabajar a los diputados todo el verano. Sí. Va a ir tirando y tirando y tirando, por eso no dice nada hasta ahora. Igual creo que el silencio refiere a las negociaciones que hay por detrás, esas cosas que él critica de la casta, la rosca. Uh-huh. Lo que pasa es que la rosca, cuando le está sirviendo a él, es buenísima, cuando no, es un acto de corrupción y es una locura, son todos una casta de delincuentes. Ahora, cuando la rosca le sirve a él, sí sirve. Sí, ese concepto aplica hasta para su propia vicepresidenta, ¿no? A la que acusan de ser casta ahora. Sí, también, que también hay que... Tomémoslo con pinzas eso. Sí. Vamos a sumar a Hugo Yasky, diputado nacional y secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina, sobre este tema, pero también nos interesa qué está pasando en el sindicalismo, uh-huh, porque se juega el partido dentro del Congreso, pero se juega también en los sindicatos y en las calles con la situación laboral, de pérdida del poder adquisitivo, pérdidas de puestos de trabajo y demás. Hugo, buenos días, te saludamos Pablo Bin y Ali Mohamed en La Patria Moscas, en la cadena de comunicación y cultura Cruce. ¿Cómo estás? Muy bien, buen día. Buen día, gracias por atendernos. Bueno, ¿qué mirada tenés del juego en el Congreso desde adentro del Congreso, Hugo? Yo creo que hay un tema que es nodal para la Argentina, que es el del presupuesto. Es un presupuesto que el gobierno evidentemente no quiere poner en debate en el Congreso, o quiere hacerlo después de lograr un condicionamiento que le asegure que la Cámara lo que va a hacer es homologar disciplinadamente un esquema que claramente significa una especie de engranaje, no es un presupuesto, es un engranaje para mantener el ajuste fiscal contra cualquier situación que se pueda generar y que solamente prevé un aumento sideral de recursos casi del 2000% para los rubros represión interna y seguridad, espionaje interno. Me parece que ese es uno de los grandes temas que tensiona a la Cámara. Ayer se debatió y se aprobó una ley muy importante, detrás de la cual se movieron poderosos intereses, nada más ni nada menos que la ley sobre ludopatía y legalización de condicionamientos para impedir que los niños, los adolescentes sigan como lo están haciendo ahora y de manera cada vez más preocupante, siendo atrapados por las redes sociales a través de las cuales circula hoy el negocio de la apuesta. Esa ley permitió romper un intento de no dar quórum al inicio de la sesión. Se logró quórum con lo justo y después se debatió y se aprobó, que yo creo que es un tema fundamental de la Argentina real en la que hoy vivimos. Y bueno, ojalá el gobierno mande para discutir en el Congreso el tema del presupuesto y otras leyes que se están reclamando. Yo creo que la derogación del DNU, que le permite tomar deuda sin pasar por el Congreso, a pesar de que en 2 oportunidades no tuvimos quórum, tendremos que insistir sobre eso. Es muy malo
muy peligroso dejarle ese instrumento en las manos a Sturzenegger, a Toto Caputo. Todos sabemos lo que hicieron cada uno en su tiempo, uno el mega canje, el otro el mega endeudamiento en la época de Macri. Me parece que son temas que hacen que el Congreso necesite seguir funcionando, más allá de los quórum o no quórum que muchas veces tenemos. Ahora, Hugo, una pregunta. Hasta ahora, digo, dentro del ámbito legislativo, en lo que tiene que ver con la Cámara de Diputados y con la Cámara de Senadores también, lo que ha ocurrido con la ley bases, con el DNU anterior, digamos, hasta ahora medio como que se viene aprobando todas las medidas que a veces parece, no, esto no va a pasar, y sin embargo pasa por el Congreso. ¿Cuál es el clima que hay para el presupuesto en este sentido? Porque más allá de todo, pareciera como que si se sigue la misma oleada, en algún momento va a haber quórum y va a haber apoyo, porque vienen con el látigo y la billetera y vienen disciplinando a diestra y siniestra. Digo, ¿hay oposición? ¿Y qué puede hacer esa oposición dentro del gobierno para evitar estas cosas, como lo del DNU? Y el presupuesto, que es bastante discutido, digo, más allá del déficit cero, hay un montón de puntos dentro del presupuesto, como esto que bien vos nombrabas, digamos, ¿a dónde se está financiando? Si el presupuesto marca, para que entienda la gente, lo que marca el presupuesto es en qué va a poner la plata el Estado, en qué van a gastar. Entonces, en principio, por ejemplo, van a gastar muchísimo en seguridad, represión, inteligencia y todo lo que tiene que ver con el aparato de seguridad y represivo. Por el otro, desfinancian también un montón de programas que tenían que ver con programas ministeriales en muchos casos, que eran los que llegaban a la gente. ¿Qué se puede hacer frente a esto? ¿Qué se está haciendo? Sí, el problema del presupuesto es ese. El déficit cero no es el problema. El problema es que contiene algo que ellos denominan la regla de oro. La regla de oro, ¿qué es? Lo que le asignan a educación, a salud, a gasto social, a obra pública, no es un determinado monto de recursos que tiene que ver con la necesidad, sino un monto de recursos que tiene que ver con la posibilidad, según lo que estipula el gobierno como prioridad, que es mantener el déficit cero y pagar los intereses de la deuda. Claro. Sí, entonces, va más a lo macroeconómico. Claro, con esa lógica vos le aprobás un presupuesto a libro abierto, ¿entendés? Es decir, que ellos pueden manejar discrecionalmente, porque cualquier variable de la economía que se dispare no es como en otros presupuestos, bueno, reasignar recursos para que si entró algo más por recaudación o entró algo más por exportaciones de energía, que es una posibilidad latente ahora. Si tenemos más recursos, esos recursos se asignen para el gasto social, para educación, para salud, no al revés. Todo tiende a meter el torniquete en rubros, como vos describías, menos en el tema que tiene que ver con la represión. Ahora, es cierto, hay gobernadores que de pronto se dejan arriar porque entablan negociaciones bilaterales con el gobierno y a partir del resultado de las negociaciones hacen que los diputados den quórum o no den quórum, voten o no voten. Por eso efectivamente el gobierno, las cuestiones que consideró esenciales para su política las logró aprobar. En algunas no pudo. Ayer, por ejemplo, claramente intentaron no dar quórum, no pudieron. Pero eso tiene que ver también con que cuando se tensa la discusión con los gobernadores, como es ahora, porque al no cerrar el presupuesto, los gobernadores saben que todo lo que les promete el gobierno es nada más que gaseoso, es decir, ni siquiera líquido. Claro. El presupuesto permitiría tener con cierta solidez nociones de cómo se asignan los recursos a las provincias. Sí. Los gobernadores quieren saber eso, el gobierno no les garantiza eso, les ofrece promesas, gas, y esto ha hecho que en algunos casos, como sucedió ayer,
los gobernadores entonces presionen con los diputados sentados en las bancas, votando, que bueno, es una dinámica que estamos viendo en los últimos días, en los últimos meses, yo diría, ahora, Hugo, a nivel del Congreso. Estamos con Hugo Yasky, diputado nacional de Unión por la Patria y secretario general de la CTA. No son distintos caminos que llevan a un mismo lugar, porque hay 3 escenarios. Se vota el presupuesto a libro cerrado y Milei tiene su herramienta. Se vota el presupuesto con modificaciones que pueda meter la oposición y los gobernadores. Milei veta esas modificaciones y después no hay 2/3 para bajar esos vetos. O no se vota el presupuesto y Milei se queda con una discrecionalidad manejando absoluta. el presupuesto prorrogado ya no de 1 año, sino de 2 años atrás. Todos los caminos conducen a que Milei tenga discrecionalidad para hacer lo que quiera. Sí, lo que pasa es que si Milei logra que no se vote ningún presupuesto, es una especie de autopista de 10 vías asfaltada por la que va a transitar haciendo el ajuste sin ningún problema. Si Milei tuviera que ceder o lográramos nosotros la mayoría con el concurso de los gobernadores para discutir el presupuesto, la realidad cambia, porque no es lo mismo la discrecionalidad absoluta que te da no tener nada a la que sujetarte, que tener un presupuesto que te va a marcar algunos límites y que en todo caso, si los vas a desconocer, te van a generar un conflicto que se puede expresar en las cámaras. Recordemos que no tienen número legislativo como para sostener una situación en el Congreso si es que todos los bloques opositores deciden asumir la condición que tienen que asumir, por ejemplo, de defender lo que se votó en un Congreso en términos de presupuesto. Son distintos escenarios. El que más le conviene al gobierno es la discrecionalidad absoluta. Es cierto que eso le quita consistencia, sobre todo bajo la mirada de los que monitorean desde afuera, Wall Street, FMI, gobierno norteamericano. El hecho de que no tenga un presupuesto aprobado es medio como que está atado con alambre lo que el gobierno, las cifras que lleva hacia afuera del país cuando vaya ahora a pedir más recursos. Pero creo que de todos los escenarios, sin contar que después está la presión de la calle, porque ustedes lo decían al principio, una cosa es lo que pasa dentro del Congreso y otra cosa es lo que pasa cuando adentro del Congreso resuena lo que pasa en la calle, y en estas discusiones en términos de la asignación de recursos, cuando esas dos cosas se activan, en la calle y una oposición que gana espacio en el Congreso, es un escenario que el gobierno no quiere, por eso que es tan contradictorio. A Milei le podría gustar mostrar que él hace trabajar a los diputados y a las diputadas durante el verano con ese discurso de la casta, pero a la vez no le interesa mucho que el Congreso funcione, porque más vale lo que quiere hacer es preservarse la discrecionalidad absoluta. Ahora, Hugo, vos hablabas recién de, bueno, la presión de la calle y lo que está pasando en la calle. Aprovecho para hacer un puente, salimos del tema legislativo y te llevo al terreno sindical. ¿Qué está pasando con los sindicatos? Hay una oleada de, digamos, un ataque frontal y brutal contra el sector trabajador. Los salarios se han depreciado en todos los rubros. Y vemos un sindicalismo también muy dividido. O sea, digamos, más allá de lo que ocurrió ahora con la CGT, hay distintas posiciones dentro de los mismos sindicatos y dentro de las fábricas o de las empresas también. Digamos, ¿qué está pasando con este sindicalismo que tiene que enfrentar una oleada de la derecha con una situación muy distinta? Digamos, hoy vos decías recién la movilización, lo que pasa en la calle. A mí me da la sensación a veces que a Milei no le importa ni le hace ninguna mella una movilización gigantesca, digamos. Tiene que haber algo donde empecemos a convencer a los trabajadores y a la gente
que empiece a entender que hay que bancar a los sindicatos? No, es un escenario, digamos, que no se puede describir, digamos, utilizando cuadrículas, ¿viste? Es más complejo. Vos tenés que este año hubo grandes movilizaciones. Es verdad, las movilizaciones pasaron y el gobierno tuvo momentos, como fue en agosto, donde esos golpes los sintió, la marcha universitaria le produjo mella, claramente, el conflicto con los jubilados le dejó alguna maculladura, la movilización social hoy está en una especie de impas, pero hubo grandes marchas durante este año, sin contar la de la CGT. El gobierno logró, de alguna manera, neutralizar a partir de ese diálogo que entabló con un sector de la CGT. Esto produjo 2 renuncias que le quitaron voltaje político en la CGT. Primero la de Paco Manrique, el secretario gremial, y después la de Pablo Moyano. Es decir, hoy la CGT ya no exhibe una especie de tridente en la Secretaría General que sintetiza a los distintos sectores. Perdió ese ala más combativa que representaba Pablo Moyano. Sí, ahora, perdón, Hugo, y esto, sí, digo, hace depender que una movilización nacional o una medida de fuerza o algún tipo de representatividad nacional está atada a la CGT. O sea, si se vacía la CGT, nos quedamos con cada uno va yendo por su lado y van viendo cómo resuelven sus diferencias. Me refiero dentro del sindicalismo. Digo, ¿qué pasa con los trabajadores y con los que están esperando que alguien haga algo por ellos, digamos? No es así. Son procesos que se van dando digamos, que van madurando condiciones en un tiempo. Es decir, nosotros hoy estamos convocando, el día lunes es la conferencia de prensa que se hace en una fábrica, en un establecimiento fabril de Mataderos, a una movilización para el día 5 de noviembre a Plaza de Mayo. Y convocamos sectores sindicales de las 2 CTA, gremios, la CGT, los que están en el sector de la corriente sindical. O sea, va a haber una unidad sindical ahí que estaría convocando para el 5 de diciembre. Va a haber una mesa de convocatoria unificada de esas organizaciones sindicales, de los movimientos sociales, la UTEP y otros. Van a participar también en la convocatoria, por eso vamos a hacer la conferencia en una empresa fabril, sectores que reclaman, sobre todo el sector PYME industrial, medidas que protejan a la producción industrial, y nosotros queremos empleo de calidad, por eso vamos juntos. Va a haber organizaciones que tienen que ver con la demanda universitaria, los sindicatos universitarios, parte del estudiantado. Es decir, se recompone frente a la impas que pone el sector dialoguista de la CGT, un polo de convocatoria que aglutina a todos aquellos que creemos que este gobierno no ofrece margen para dialogar nada. Es decir, es un gobierno que avanza sobre las conquistas, sobre los salarios, sobre las jubilaciones, que tiene bajo un cerrojo el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, que no abre absolutamente ninguna expectativa de diálogo cierto, y frente a eso se termina de recomponer, porque eso lleva su tiempo, pero se termina de recomponer un sector que se aglutina en torno a la idea de que hay que confrontar con este gobierno, de que no hay que dejar solo, como quedaron solos los aeronáuticos o los gremios universitarios, o antes los docentes, o los estatales que son despedidos, que hay que tratar de no soltarle la mano a nadie,
que las luchas sectoriales no van a tener destino y que hay que recomponer una especie de espacio que aglutine y convoque. Eso es lo que va a pasar el 5 de noviembre en Plaza de Mayo. Bien, 5 de diciembre es la convocatoria. Perdón, 5 de diciembre. 5 de de diciembre. diciembre. Bien, bueno, el lunes la conferencia de prensa, estaremos, Hugo, atentos. Hay diciembre, entonces, hay diciembre en términos de protesta social desde los gremios y los sectores populares. Te agradecemos este rato y te volvemos a molestar pronto para seguir analizando y contando desde adentro del Congreso y desde la calle, ¿no? Lo que está pasando. Bueno, hasta luego, gracias. Un abrazo. Muchas gracias, Hugo. Hugo Yasky, diputado nacional, secretario general de la CTA. Bueno, la CTA confluye con Pablo Moyano, Sí, claro, sí, con Manrique. es uno de los sectores Sí. que se fue. Digo, dos cosas para destacar de lo que dijo recién Hugo Yasky. Una, me pareció súper importante, digo, yo saco títulos, como buen periodista saco títulos si tuviera que hacer la nota. Lo principal es, las luchas sectoriales no tienen destino. Ujú. Las luchas sectoriales no tienen destino. ¿Esto se arregla con unidad de todo esto o no? Si no, se los van comiendo de a poquito. Y otro es esto que dijo que los gobernadores son arriados. O sea, son arriados, son llevados como una tropilla de caballos por el... Dura metáfora. Dura, por eso digo, me parece un buen título. El gobierno está arriando a los gobernadores. Me parecieron los dos títulos para destacar de la nota con Hugo. Lo subrayamos con resaltador radial en la cadena de comunicación y cultura Cruce.